Hola jóvenes, vamos a aprender a resolver sistemas de ecuación por el método de determinantes, específicamente por el método de Cramer, para lo cual rápidamente vamos a revisar qué cosa es una matriz. Una matriz es un arreglo en forma rectangular de elementos distribuidos en filas y columnas. Estos elementos están encerrados entre paréntesis o corchetes y pueden ser números, funciones, matrices mismas, etc. Una matriz puede ser rectangular. ¿Cuándo va a ser rectangular? Cuando el número de filas es diferente al número de columnas. En cambio, va a ser una matriz cuadrada cuando el número de filas es igual al número de columnas. Una matriz de manera general vamos a denotar con letras mayúsculas del alfabeto castellano. En cambio, sus elementos encerrados entre corchetes o pueden ser entre paréntesis y sus elementos, ¿no?, con letra minúscula y con subíndices, en este caso IJ. I se va a referir a la fila y J a la columna. Y en la parte externa derecha inferior el orden, ¿no? En este caso M por N. M se refiere al número de filas y N al número de columnas. Veamos algunos ejemplos. Acá tengo, en esta primera fila, tengo tres ejemplos de tres matrices cuadradas de 2 por 2, ¿no? Hay dos filas y dos columnas. Dos filas y dos columnas, ¿no? Luego tengo acá en la segunda fila, tengo dos ejemplos de matrices cuadradas de orden 3 por 3 o de orden de 3, porque hay tres filas y tres columnas, ¿no? Tres filas y tres columnas. Y acá en la última fila tengo dos ejemplos de matrices que no son cuadradas, sino son rectangulares. Tiene dos filas y tres columnas. Vamos a ver determinante de una matriz cuadrada. Determinante de una matriz cuadrada, dice, va a ser una función que aplica una matriz cuadrada. Es decir, lo convierte en una escalar, o sea, una cantidad numérica. Vamos a denotar entre barras que vamos a leer que la determinante de la matriz A, o también de esta manera, determinante de la matriz A. Tengo acá una matriz de orden 2. Entonces, ¿cómo vamos a hallar su determinante de esta matriz? Dice, vamos a hallar la determinante de esta matriz como el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Entonces, de esta manera, ¿no? Entonces, multiplico y resto y voy a hallar una cantidad numérica. Por ejemplo, si yo tengo una matriz A cuyos elementos sean esos, una matriz cuadrada 2 por 2, ¿no? Entonces, voy a hallar la determinante de A, producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Y tendría 3 por 2 sería 6, menos por menos sería más 2, sumados 8. O sea, la determinante de esta matriz A sería 8. Si yo tengo una determinante de una matriz de orden 3, una matriz cuadrada de orden 3 o de 3 por 3, entonces para hallar su determinante voy a emplear el método Sarrus. ¿En qué consiste esto? Una vez que yo tengo esta matriz, estas dos primeras columnas voy a escribir hacia la derecha, así, de esta manera. ¿Para qué hago eso? Con la finalidad de multiplicar hacia la derecha, vea tres números que debo multiplicar. Y también hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo multiplico? Multiplico estos tres elementos, sería esta, ¿no? Más el producto de todas estas, más el producto de estas. Luego, menos este producto, menos este producto y menos esta otra, ¿no? Luego efectúo y voy a hallar la determinante de una matriz de orden 3.
Vamos a aprender a resolver un sistema de ecuación lineal de dos variables por el método determinantes. Y vamos a seguir el siguiente procedimiento. Acá tengo el sistema de ecuación de dos variables. Entonces hallamos las siguientes determinantes. Primero hallamos la determinante del sistema formado por los coeficientes de las variables. Entonces hallamos determinante, ¿no? Producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Para la variable x, como voy a hallar para la variable x, en vez de estos coeficientes de x voy a escribir los términos independientes y tal como está los coeficientes de la variable y. Y luego hallo su determinante. Producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Y para poder hallar la determinante para la variable y, vea, el coeficiente de la variable x voy a mantener igual. En vez de este coeficiente de la variable y voy a reemplazarlo por los términos independientes y hallo su determinante. Producto de la diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria. Y luego hallo el valor de x. Este resultado de la determinante de la variable x entre el determinante del sistema. Igual, para y, este resultado de la determinante de la variable y entre el determinante del sistema. Veamos un ejemplo. Ahí tengo un sistema de ecuación de dos variables. Entonces hallamos primer determinante del sistema. Coeficientes de las variables con su propio signo. Y luego multiplico diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria y efectuando obtengo menos 17. Ahora voy a hallar la determinante para la variable x. En vez de coeficiente de la variable x voy a escribir término independiente y coeficiente de la variable y tal como está. Y hallo su determinante de esta matriz de 2 por 2. Producto de la diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria, efectuando tengo menos 34. Igual para la variable y, mantengo igual los coeficientes de la variable x y en vez de coeficiente de la variable y, lo voy a reemplazar por los términos independientes y hallo su determinante. Producto de la diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria y tendría menos 85. Luego hallo valor de x. Valor de x sería menos 34 entre menos 17 sería 2. Variable y sería menos 85 entre menos 17 sería 5. Entonces tendría mi conjunto solución 2,5. Y veamos un problema. Dice, a una presentación teatral el día sábado pasado asistieron 250 personas y se recaudó 5.980 soles. Si el costo de las entradas fue de 30 soles para los adultos y 20 soles para los niños, ¿cuántos adultos y cuántos niños asistieron a dicha presentación? Primeramente, definimos nuestras variables. Queremos saber cuántos adultos voy a tener y cuántos niños. Entonces x, y va a representar número de adultos, y número de niños. Como me habla que han asistido 250 personas, entre adultos y niños, x más y han asistido 250. Sería la primera ecuación. Luego me dice que cada adulto ha pagado 30 soles, más cada niño paga 20 soles, y tendría una recaudación de 5.980. Entonces tendría la segunda ecuación y el sistema vamos a resolver por el método que estamos estudiando. Entonces primero hallo la determinante del sistema, ¿no? Con estos coeficientes de las variables. Hallando su determinante tendría 1 por 20 menos 1 por 30, efectuando sería menos 10. Determinante para la variable x. Sería, en vez de coeficiente de la variable x, voy a poner estos términos independientes, 250, 5.980. Y coeficientes de la variable y mantiene igual. Hallando su determinante, producto de la diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria, tendríamos
efectuando menos 980. Para la variable y, determinante de la variable y, coeficiente de la variable x mantiene igual y en vez de coeficiente de la variable y sustituyo por los términos independientes. Hallo su determinante. Producto de la diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria, efectuando tendríamos menos 1520. Hallando el valor de x tendríamos menos 980 entre menos 10 tendríamos 98. Y menos 1520 entre menos 10 sería 152. Entonces la respuesta a este problema sería: asistieron a la presentación teatral 98 adultos y 152 niños. Seguidamente vamos a aprender a resolver un sistema de ecuación lineal de 3 variables por el método de determinantes, para lo cual vamos a explicar rápidamente lo siguiente. Acá tengo un sistema de ecuación de 3 variables. Entonces, primero hallo determinante del sistema, o sea, un determinante formado por los coeficientes de las variables, tal como está, ¿no? Con su propio signo. Entonces, para poder hallar la determinante de una matriz de orden 3, estas dos primeras columnas escribimos hacia la derecha, ¿no? Y luego formamos parejas de 3 para multiplicar hacia la derecha como también hacia la izquierda, ¿no? Entonces, creo que eso ya lo hemos explicado en el proceso, en el ejemplo, vamos a ver con mayor detalle. Para la variable x, determinante para la variable x. Como voy a hallar x, entonces en vez de estos coeficientes voy a reemplazar por los términos independientes y el resto copio igual, ¿no? Y hallo su determinante. Para la variable y, entonces en vez de este coeficiente de la variable y voy a reemplazar por los términos independientes. El resto copio igual y hallo su determinante. De la misma manera para la variable z, ¿no? Copio igual el coeficiente de la variable x y en vez de coeficiente de la variable z voy a reemplazar por los términos independientes y hallo su determinante. Y una vez hallado eso, simplemente hallo valor de x, y y z, ¿no? Veamos el siguiente problema. Resolver el sistema, dice, ¿no? Primero hallo el determinante del sistema. Entonces, determinante del sistema formado por los coeficientes de las variables, con su propio signo. 3, 4, 1, 2 menos 3, 1, 1 menos 1 y menos 1. Y estas dos primeras filas voy a repetir hacia la derecha, estas dos columnas, para poder multiplicar hacia la derecha. Entonces tendría siempre respetando los signos que poseen cada elemento, ¿no? Entonces sería, por acá sería menos por menos más 9, por acá sería más por menos da menos 2, y por acá sería 1 por 4 por 1, 4 positivo, menos, por acá sería menos 3, menos por menos 3, por acá sería menos por menos 3, por acá sería menos por menos 8, ¿no? Entonces, efectuando tendríamos acá 11 sería estos 3 sumados, acá sería más 3, más 3, más 8 sumados 25. Ahora para la variable x copio los coeficientes de las variables y z igual, pero de la variable x voy a reemplazar por los términos independientes, ¿no? Y hallo su determinante tal como ya hemos explicado. Para la variable y, x mantiene igual y z también sus coeficientes, y coeficiente de y reemplazo por término independiente y hallo su determinante. Ahora para la variable z igual, ¿no? X y mantiene los coeficientes y el coeficiente z reemplazo por la término independiente y hay su determinante. Luego hallamos valor de x y z ya como se ha explicado anteriormente. Muchas gracias, jóvenes. Acá tienen 3 actividades para que ustedes puedan resolver por el método de determinantes. Muchas gracias.